Seréis iluminados por el nuevo espíritu. Lucifer resurgirá entonces en una forma más elevada, como el espíritu de la comprensión y la sabiduría independiente. La antorcha del Lucifer resucitado blasona el camino de Cristo. Lucifer es el portador de la luz y Cristo es la luz. Rudolf Steiner. Yo pienso que eso de dormir todos los días fue buena idea de las que hicieron todo este proceso, porque cuando nosotros dormimos, nos conectamos con todos esos seres, aunque de manera inconsciente, con todos esos seres superiores, porque dejamos el mundo físico, dejamos el cuerpo físico por unas horas. Y entonces nos conectamos con una esfera más elevada, donde se encuentran mucho más seres que los que hay aquí en la Tierra, con un cuerpo físico. Y esto es una gran oportunidad, porque todo esto que estamos estudiando sobre ciertas verdades que entran en nuestra alma, y si estamos dispuestos a sacar la conexión, la luz que hay, que nos puede dar, necesitamos olvidarla momentáneamente para que esto se incorpore en nosotros. Y eso es el sueño. Al dormir nos olvidamos de todo, incluso del estudio antroposófico. Hemos dado una incursión, que también es una excursión, en estos asuntos desde los tiempos que no se pueden medir, que no podemos medir en números específicos, pero desde tiempos inmemorables, desde el origen de este sistema, cuando ciertas inteligencias organizaban todo, ordenaban el proceso y se preparaba la aparición de la humanidad. Esta humanidad nuestra que le llaman la humanidad terrestre, los hijos de la tierra, que ahora en el planeta han hecho aparecer el mal. Uno se puede imaginar cómo sería el planeta si no hubiera aparecido el ser humano. Y es natural que uno diga, pues estaría muy bien, porque pues no habría todo eso que nosotros nos damos cuenta que ahora existe porque los humanos están allí. Todo eso que ensucia, que distorsiona, que desarmoniza, que produce dolor, sufrimiento, guerras, tantos problemas en el planeta. Esto es una realidad, porque el ser humano en el final de la época lemuria, que es la recapitulación de la conciencia animal del ser humano, cuando nosotros teníamos solamente 3 vehículos, teníamos el cuerpo físico, el cuerpo etérico o vital y el cuerpo astral, nada más. Eso es lo que da la conciencia animal. Nosotros tuvimos esa conciencia porque teníamos solo esos 3 vehículos. De manera que allí, al recapitularse, volvemos a reintegrar el cuerpo astral. Recuerden que hemos venido de una noche cósmica y al comenzar el periodo terrestre, que tiene la finalidad de solidificar la materia, pues va recapitulando primero el antiguo Saturno, reintegrando el cuerpo físico, y luego recapitula el antiguo Sol. Recibimos el cuerpo etérico, pasamos la conciencia vegetal. Y luego en la época lemuria se recapitula la etapa en que descendemos todavía más
recibimos el cuerpo astral. Y es allí donde aparece en el escenario del acontecer cósmico en la Tierra algo muy especial, que ayer de alguna manera hemos mencionado en esta leyenda, en una leyenda que vale la pena volver a leer, que se encuentra descrita en el Génesis. Nos encontramos en el principio, en el paraíso, porque estamos en una etapa en la que no somos responsables de nuestras acciones. Somos inocentes. Esto lo vemos todos los días, porque esto se vuelve a dar y se sigue dando siempre en la eternidad. Lo vemos en los niños. Nosotros en los niños vemos la etapa en la que la humanidad se encontraba al principio. Y los niños, pues, son dirigidos, son guiados. Y nosotros también éramos guiados, éramos conducidos. Entonces, hemos dicho que cuando la humanidad anterior a nosotros tuvo la influencia de ciertas entidades comandadas para oponerse al plan lineal del progreso evolutivo, cayeron, se rezagaron, pero obtuvieron cierta libertad, se independizaron. Esto es un valor que tiene consecuencias. Y esos seres, desde la época en que nosotros tuvimos la conciencia animal, y ellos se encontraban en la etapa humana, ellos se empezaron a separar. Ellos no podían por sí mismos, pero bajo la influencia de esas entidades que se opusieron, recibieron esa posibilidad. Y entonces quisieron ser independientes para tener su propio mundo dentro de sí mismos, sin ser un canal directo de lo que sucede por encima. Un ángel, con el solo hecho de pensar, comienza a manifestar en el exterior las esferas superiores de los mundos espirituales. Es un canal, es un mensajero. Por eso se llama angeloi en latín, ángel. Es un mensajero. Pero los luciféricos tienen la posibilidad de guardarse en sí mismos sin expresar en el exterior lo que ellos pensaban. Y es el comienzo de la mentira, es el comienzo de la falsedad. Porque ya no expresan directamente lo que está en ellos pasando, sino se guardan una parte. Bueno, adquieren libertad e independencia de las jerarquías y de todo lo que está por encima de ellos, cosa que los ángeles automáticamente transmiten la voluntad divina y de las esferas superiores de las jerarquías a través de ellos. Entonces, cuando comienza en la época lemuria, al final, este proceso de descender gradualmente el yo, que tiene que suceder en la Atlántida, los luciferes, pues se adelantan, se inmiscuyen, invaden el cuerpo astral del ser humano. Eso hace que el ser humano comience a sentir antes de tiempo el interés por las percepciones sensoriales, porque todavía no está como el que está dormido, no está todavía dentro conectado con el cerebro para recibir las influencias de la vista a través de abrir los ojos y ver el mundo físico, escuchar a través de los oídos, oler los aromas del mundo físico, probar, tocar. Todavía no está allí, pero el cuerpo astral invadido por Lucifer hace que quiera experimentarlo y es antes de tiempo. Y entonces allí que viene esto de estar en el Edén, donde hay un árbol llamado el árbol del conocimiento del bien y del mal.
Y también hay un árbol, el árbol de la vida. Pero le es prohibido comer del árbol del conocimiento. Le prohíben comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Recuerden, está comiendo del árbol de la vida. Por lo tanto, no conoce la muerte. No conoce eso. Pero cuando viene la influencia, se describe de una manera tan bella con esta figura de la serpiente. Quien la percibe imaginativamente porque no está despierto en el mundo físico. Esto no está sucediendo afuera en el mundo físico, está sucediendo en la imaginación, pero es real, pero la percibe como imágenes. Y la parte de la humanidad que la percibe es la femenina, no la masculina. La parte femenina de la humanidad es la imaginación. La parte masculina es la voluntad. La voluntad todavía no está dirigida al mundo exterior físico, pero de alguna manera se representa en Adán, que es el que primero comienza a interesarse hacia el mundo exterior a través de la voluntad, que es el aspecto masculino del espíritu. Y la imaginación se representa por Eva, de tal manera que va hacia adentro, es receptiva. Entonces percibe la presencia luciférica como una serpiente enroscada en ese árbol. Entonces, volviendo a esta imagen de la serpiente que tiene la característica de tener los ojos siempre abiertos. Entonces, pareciera que siempre está despierta. Entonces, lo que hace es despertar. La influencia es despertar al ser humano al mundo físico, comiendo el fruto del conocimiento del bien y del mal. Y entonces Eva come del fruto. Le dice Lucifer, mira, prueba. Y ella le dice, no, tenemos prohibido comer de ese fruto porque en el momento que lo hagamos vamos a morir. No, le dice Lucifer, esto no es cierto. Lo que no quieren es que tú sepas qué es bueno y qué es malo y seas como ellos, como los dioses. Prueba y verás. Y ella prueba y abre los ojos, despierta al mundo físico. Y entonces invita a Adán, le dice, mira, prueba. Y él le dice, pero ¿qué has hecho? ¿Cómo que comiste el fruto que nos prohibieron? No, pero mira, qué sabroso está. Todo eso no es un cuento. Entonces él también come y cae. De ahí derivan malas interpretaciones contra la mujer, pobre mujer, que es la que empezó todo el proceso, ¿no? Es la que cayó y luego tentó a Adán. Bueno, la cuestión es que abrieron los ojos al mundo físico. Comenzaron a saber por sí mismos qué es bueno y qué es malo. Pero fíjense este asunto de abrir los ojos, porque comenzaron a darse cuenta que estaban desnudos. Abrieron los ojos, se vieron que tenían un cuerpo físico y se dieron cuenta que estaban desnudos. Fíjense la profundidad de esto. No se habían dado cuenta, es como un niño pequeño. Un niño pequeño no sabe qué es estar desnudo. Es más, él le gustaría estar desnudo siempre si hace calor, pero él no sabe qué significa eso. No se da cuenta que tiene genitales. Es niño. Cuando ya llega a cierta edad en que el cuerpo astral comienza a aparecer, a acercarse a través de los genitales, el cuerpo astral genera placer y genera curiosidad y entonces el niño empieza a saber y conocer y empieza el pudor y pueden empezar otros aspectos como es el deseo por el placer mismo que le puede causar. Y entonces aquí viene esta cuestión de que en ese momento el yo comienza a darse cuenta a través del cuerpo físico, empieza a meterse en el cuerpo físico, encerrarse en sí mismo, percibir el mundo a través del cerebro gradualmente, y entonces se separa, cae de la esfera espiritual al mundo físico y se dice la caída del hombre. Y hay un versículo en el capítulo 3 del Génesis, el versículo 9,
Es un pequeño versículo en donde Jehová Dios viene al paraíso. Ellos perciben que viene y se quieren esconder porque tienen vergüenza, porque han desobedecido. Jehová al acercarse dice, ¿dónde estás? No lo encuentran. ¿Dónde estás? Porque ya se había encapsulado en sí mismo, en el mundo físico a través del cuerpo físico. Y entonces, ya en el diálogo que sigue, le dice, nos sentimos avergonzados porque estamos desnudos. Y entonces le pregunta, ¿quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Acaso comiste del fruto del árbol que te prohibí? Sí, fíjate que pues Lucifer pues nos tentó a Eva y ella me tentó. En fin, viene un relato allí. Pero aquí lo importante es esto, de que abrieron los ojos, se dieron cuenta que estaban desnudos. Un niño no lo sabe, pero cuando entra la adolescencia se da cuenta de lo que significa estar desnudo. Es a través del genital, el cuerpo astral empieza a actuar teniendo la posibilidad de expresarse en los deseos, las pasiones. Y entonces Lucifer enreda al ser humano, al espíritu, antes de tiempo en el mundo físico, en sus pasiones, en sus deseos, sensorialmente. Los Elohim, que son las potestades, los espíritus de la forma, necesitan hacer un arreglo que no estaba planeado, pero sabían que podía pasar, y tienen que hacer que el ser humano viva el dolor, el sufrimiento y la muerte para compensar y que el ser humano no se enrede y se pierda en el mundo físico. Y no tenga tanto interés, que no se lo quita, pero va a haber consecuencias. Entonces aparece el dolor, el sufrimiento y la muerte. El cuerpo astral, a través de tener la vigilia, el despertar, el pensar, el sentir, el hacer, consume constantemente la vitalidad. Y acuérdense que al consumirla necesitamos dormir para recuperarla y algún día se acaba toda la vitalidad y morimos. Entonces la muerte aparece. El ser humano necesita experimentarla. No existía antes. Antes de encarnar no sabemos lo que es la muerte. El dolor tampoco, y menos la enfermedad. De tal manera que esto es lo que hace que el ser humano, de alguna manera, pueda compensar esto de enredarse en las pasiones y en los deseos y liberarse. Entender que el mundo físico no le va a dar felicidad, que más allá del placer está la alegría anímico-espiritual, que no depende de la intervención del cuerpo físico. En fin, pero esto es un proceso que puede llevar muchas encarnaciones. Tienen que enredarse y querer y desear y experimentar y curiosear. Entonces, Lucifer hace que el espíritu se enrede. Los Elohim, los encargados, para compensarlo, hacen aparecer el dolor, la enfermedad y la muerte. Se dijo cuando es expulsado, debe salir del paraíso, no sea que se le ocurra comer también del árbol de la vida y viva para siempre. Ya no podía comer del árbol de la vida, cosa que antes hacía. Comió del árbol del conocimiento y ya no puede comer del árbol de la vida, porque si come del árbol de la vida también se hará eterno físicamente. Y eso sería una tragedia, porque no podría renovar el cuerpo físico para reencarnar y perfeccionar de acuerdo a lo que vaya aprendiendo el espíritu. En la época Atlante aparece otra entidad de la cual no hemos hablado, y es que cuando los arcángeles fueron humanos, también hubo rezagados, y los rezagados de esa humanidad se llaman los espíritus arimánicos, los seres satánicos que así se les ha nombrado en el cristianismo. Y otros nombres que por ahí pudieron haber surgido en la época de Persia. Arimán
es esta fuerza que lleva al ser humano hacia la oscuridad. Porque Lucifer lo lleva a la luz, le hace curiosear para que aprenda y tenga conocimiento y desarrolle el arte. Y todo esto que lleva, Lucifer se llama así porque porta la luz. Pero Arimán lo quiere meter en la oscuridad, meterse en la ilusión de la materia. Y es que se mete en el cuerpo etérico. Así como Lucifer se metió en el cuerpo astral, Arimán, que es un rezagado de aquellos espíritus, espera hasta que el ser humano pase a la siguiente etapa, cuando ya Lucifer actuó, ya ha madurado más, está más metido en el mundo físico, y entonces a través del cuerpo etérico lo hace caer en el error, para hacer conceptos erróneos. Porque el ser humano comienza a enfocar su conciencia solo en el mundo físico. Empieza a ver animales, plantas y piedras a su alrededor y pensar, solo son materia. Solo hay cuerpos físicos ahí. No hay lo espiritual, cosa que antes lo podía percibir más fácilmente. Porque en esos tiempos todavía, aunque ya podemos ver hacia el exterior, tenemos percepción astral, etérica, y podemos percibir que está manifestándose el espíritu, pero gradualmente se está perdiendo esa visión. Y Arimán, a través del cuerpo vital o etérico, lo que hace es hacer caer en ese error. Lo falso aparece. De manera que los Elohim, los encargados de la evolución, tienen que hacer una contramedida. Así como la hicieron, haciendo aparecer el dolor, el sufrimiento y la muerte por influencia luciférica, ahora tienen que hacer algo. ¿Por qué? Porque esto de hacer errores, pues, ¿qué va a pasar con los humanos? Tienen que aprender de los errores y para poder aprender de esos errores tienen que hacer que ellos mismos reciban las consecuencias de sus errores. Vivirlos en sí mismos. Esto es el karma. Así que el karma apareció en el planeta por influencia indirecta de Arimán, los espíritus arimánicos, y por contramedida directa de los Elohim, o sea, las potestades o espíritus de la forma. ¿Para qué? Para que el ser humano corrija sus errores, los viva en sí mismo y aprenda. Entonces, de alguna manera se puede compensar eso. Pero claro, tiene que vivirlos. El sufrimiento, el dolor, la muerte y la consecuencia de sus errores por ley de causa y efecto. De manera que aquí sucedió algo que fue por la organización espiritual de los seres más elevados. Todo esto hizo que se retrasara el proceso evolutivo, se postergara algo muy especial. La influencia luciférica en la Lemuria, la influencia arimánica en la Atlántida, cuando ya estaba el proceso matriarcal, se hizo muy materialista. Esto hizo que no pudiera descender a la tierra el impulso que tenía que venir al yo humano para comenzar el ascenso, porque en la Atlántida se estaba dando la inmersión del espíritu en lo más profundo de la materia. Y tenía que venir una compensación desde las esferas superiores, y esto es el Cristo, el ser supremo del Sol, que se había planeado que viniera a la Tierra. Antes de venir influía ya desde la periferia. En la Atlántida era conocida por los oráculos atlantes, el espíritu del Sol. Pero tenía que descender y encarnar a la mitad de la Atlántida, entonces postergó la venida del Cristo. Y esto fue dado por la influencia luciférica en la Lemuria y por la influencia arimánica en la Atlántida. Y esto es muy antroposófico. Y aquí, antes de hablar del Cristo, que se postergó para después de la época Atlante, la época post-Atlante tuvo que venir. Esa época post-Atlante se llama Aria, la época Aria, que es la quinta raza raíz. Recuerden, la primera raza raíz en la teosofía es la polar, la segunda es la hiperbórea, la tercera es la lemuria, la cuarta es la atlante, la quinta es la aria, que deriva
de los más aventajados y adelantados de los atlantes. Es allí donde viene el Cristo. Pero antes de hablar del Cristo, tenemos que considerar los rezagados de los que ahora son principados. O sea, la humanidad que estuvo antes de los que ahora son arcángeles y de los que ahora son ángeles. Ya estamos hablando de una humanidad que está 3 niveles adelante. Se les conoce como los asuras en el esoterismo, los espíritus asúricos. Y esos, así como el Lucifer invade el cuerpo astral, Arimán el cuerpo vital, los asuras invaden el cuerpo físico. Pero esto a partir de que los seres humanos ya están plenamente autoconscientes después de la Atlántida. Y entonces los asuras comienzan a influir en el cuerpo físico. De manera que así como nosotros hemos caído en el dolor, el sufrimiento, conocemos la muerte, aprendemos de ese proceso, algún día nos damos cuenta que no somos nosotros los que nos vamos a morir, sino el cuerpo físico. Y de que el dolor es consecuencia de la desarmonía que producimos por enredarnos en esto de los deseos, los placeres, las pasiones. Y la enfermedad igual. ¿Se acuerdan de esa maldición que a Eva, pobre Eva, porque le dijeron, parirás tus hijos con dolor? Además de habernos dicho que íbamos a morir. Esto es tremendo, ¿no? Así como decir, ¿por qué? Pues desde entonces se vino esto de parir hasta los hijos con dolor. Sí, porque los seres humanos comenzaron a reproducirse cuando quisieran. Porque antes de eso los seres humanos tenían una época para reproducirse. Así como los animales tienen una época de celo, igual los humanos en la época animal, pues teníamos una época en que todos los sistemas exteriores configuraban el momento para que el ser humano se reprodujera con armonía en todas las esferas del cosmos. Y entonces sucedía de una manera armoniosa. Pero cuando el ser humano empieza a conocer el placer por sí mismo, pues quiere repetirlo, entonces empieza a reproducirse en la época que quiera, cosa que no pueden hacer los animales. Eso trajo disturbios en el proceso de la gestación, porque no estaba considerado la armonía cósmica de los astros, que tiene que estar para el proceso de la vida y la reproducción de la vida. Entonces empezó a hacerse difícil y empezó a hacerse doloroso el parto y todo el proceso de la gestación. Y de ahí viene. Pero lo digo porque a través de todo ello estamos aprendiendo y haciendo conciencia. Igualmente a través del karma, también aprendemos nuestros errores por influencia arimánica. Pero ahora los efectos de los asuras, el mal producido no podrá ser compensado y no podrá ser utilizado. Eso es algo grave, porque lo que puede producir a través de desarrollar el refinamiento intelectual extremo, llevando el pensamiento materialista al extremo, negando lo espiritual, creyendo que el pensamiento es producto de la materia y que el espíritu es una invención. Solo existe el cuerpo físico, que venimos de los animales. El monopolio global, la globalización del poder en el planeta, el crimen organizado y las adicciones, la magia negra, la depravación sexual y el egoísmo al extremo son consecuencias de la influencia de estos seres actualmente, en la época que se están viendo en el mundo. El problema que puede suceder, el gran riesgo, es de que se separe la conexión con lo espiritual. Y si se separa, ya no podemos reencarnar. Este es un gran riesgo. Perdemos nuestros átomos simientes, donde estamos conectados a través de ellos con nuestros vehículos. El cuerpo físico tiene su átomo simiente en la punta del corazón, el cuerpo etérico en el ombligo,
en el área del plexo solar, el cuerpo astral en el hígado, en un vórtice que tenemos ahí, y el yo a través de la mente aquí en el entrecejo, tiene su punto, su átomo simiente. Y eso cada vez que morimos nos llevamos todos los átomos simientes, que está la experiencia guardada de todo lo que hemos vivido, y entonces eso en la encarnación siguiente, pues tenemos toda la experiencia, no la hemos perdido. Y los vehículos son la renovación de estos vehículos anteriores. Pero por influencia azúrica podemos perderlos. Entonces al morir ya no podemos renacer. Y el espíritu queda desnudo. Imagínense. Se pierde todo lo que ha ganado de millones y millones de experiencias. El yo queda desnudo y tendrá que esperar un nuevo ciclo evolutivo dentro de millones y millones de años, eones. Y esto es grave porque tendrá la sensación, cuando vuelva a hacerlo, imagínense, tener que volver a tener un cuerpo físico, empezar con conciencia mineral, y luego un cuerpo etérico con conciencia vegetal, y luego animal, pero estará separado de nuestra humanidad, en otra humanidad. Sentirá profundamente que está fuera de su hogar. Es un sentimiento que llevará consigo. Y entonces tuvo que venir algo para que pudiéramos evitar esto. Es el descenso de Cristo, que vino también en esta época, la posatlante, donde influyen los asuras. Porque lo que quieren es aquí en el centro, desvincular desde el corazón al yo humano con lo espiritual, al yo superior. Entonces el ser humano se desintegra sus vehículos y se destruyen en lo que en el Apocalipsis se llama el lugar donde crujen los dientes y no hay retorno. Son imágenes. Pero el Cristo vino y dijo, yo he venido para que vosotros seáis salvos. Para salvarnos de esa posible desconexión es la venida del Cristo. El gran riesgo actual es que el ser humano se desconecte por esta tendencia egoísta, cruel, globalista, criminal, todo esto, si lo sigue haciendo en encarnaciones sucesivas, el riesgo es que se desconecte totalmente. Y entonces ese es el problema, que se va al infierno. Es simbólico todo esto, pero al mismo tiempo real, entiéndase. De manera que el Cristo viene, pero cada quien voluntariamente, a través de su corazón, puede conectarse con esta fuerza y es allí donde viene la salvación, porque entonces, a través del altruismo, hace una contraparte al egoísmo, que fortalece la conexión para que no se rompa el vínculo, y a través de desarrollar esta percepción de la bondad, la belleza y la verdad, o nuevamente, con la presencia del Cristo, el desarrollo del amor, la libertad y la sabiduría. Eso cada quien debe hacerlo voluntariamente. El Cristo no puede forzar. Y es entonces que se dice que así como Lucifer aquí en la cabeza trae la luz de la conciencia, el despertar, y Arimán acá en lo profundo de la inconsciencia mete la oscuridad de la materia, el Cristo está en medio del corazón para hacer el equilibrio de las dos fuerzas. Porque es natural que nosotros queramos saber y queramos aprender. Y un ser humano puede decir, yo me voy a un retiro espiritual. Yo quiero, porque lo más importante es lo espiritual. La materia es ilusión, es maya. Esto es luciférico. Oye, pero tienes familia, tienes que darle dinero, tienes que asegurarla. No, 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 eso no es importante. Lo físico y lo material no es importante. Ni siquiera cuida su cuerpo y su salud. Lo importante es el espíritu. Y se pone a meditar en un retiro de silencio. Esto es luciférico. Y lo opuesto es aquel que trabaja y trabaja y trabaja y solo quiere dinero y solo piensa en asegurarse materialmente, pero no le interesa lo espiritual. Esto es arimánico, ya cayó en las garras de Arimán. Esto es unilateral. Son fuerzas que hay que compensar, porque tan importante es el conocimiento, incluso de lo espiritual, como cuidar lo material, porque requerimos materia, requerimos casa, necesitamos vestido, necesitamos dinero, necesitamos cosas, cuidar lo físico, porque si no lo espiritual no se manifiesta, tiene que estar en equilibrio lo espiritual y lo material, y eso lo forma en el centro el Cristo, en el pecho, en el corazón, donde Asura está queriendo hacer la desconexión. De ahí la importancia. Y es aquí donde se dice que Cristo es quien hizo posible la ley del karma. Recuerden que indirectamente la hicieron los arimánicos y los Elohim.
que son los encargados del proceso terrestre. Pero el Cristo es el que hizo posible la configuración perfecta, conveniente del karma para los humanos, porque a través de ello aprendemos. Y si se fijan, el Cristo lo dice muy claro, no os engañéis, lo que siembres, lo cosecharéis. Con la vara que mides, serás medido. No hagas a otros lo que no quieras que te hagan. Dando se recibe. Está hablando de la ley del karma constantemente. Esto es muy profundo e interesante comprender, porque es a través de ello que nosotros nos hacemos conscientes de todos los errores y podemos superar todas las carencias, la enfermedad, los dolores y hasta la muerte, porque viene la resurrección, que es la inmortalidad consciente. Y la inmortalidad se debe ganar por el esfuerzo propio aquí en la tierra. Siempre hemos sido inmortales en el espíritu, pero al vivir en un cuerpo físico nos olvidamos de la inmortalidad porque creemos que somos mortales. Nos conocen como los espíritus mortales. Y la mayoría todavía en la humanidad piensa que vamos a morir. Y es la gran mentira, la más grande que ha traído Arimán. No existe la muerte, pero tenemos que hacerla por propio esfuerzo consciente. Y la inmortalidad, si es inconsciente, no es inmortalidad, porque ya somos espíritus siempre inmortales, pero no somos conscientes de ello. Tenemos que hacerla consciente. Y eso se hace aquí en la tierra a través del mundo físico. No podemos llegar al conocimiento de lo que es lo espiritual, sino a través del mundo físico. Y es por eso la importancia de que aquí en el mundo físico descubramos, conozcamos, comprendamos, llegamos a la sabiduría. La sabiduría independiente, de eso que leímos de Lucifer, porque Lucifer es un espíritu, y Cristo lo menciona allí, también será redimido y purificado. Es el espíritu renovado que iluminará al ser humano para hacerlo independiente y desarrollar la sabiduría por sí mismo, porque Lucifer a través de la libertad humana la puede aprovechar para él también purificarse y ser consciente del Cristo, porque al redimirse el ser humano conociendo al Cristo, se redime Lucifer. Y entonces viene esa bella frase que dice, la antorcha del Lucifer redimido blasona el camino de Cristo. Lucifer es el portador de la luz y Cristo es la luz. Esto es muy bello, porque Lucifer es un ser que está aportando para la humanidad, así como aportó la tentación y nos puede hacer caer en todo tipo de calamidades. También es una gran bendición porque da esa posibilidad de la independencia, no solo del mundo exterior a través de lo que pudimos hacer conociendo el bien y el mal, sino porque nos liberamos también de toda conexión para ser títeres de las entidades superiores. Nosotros somos independientes y podemos hacer lo que queramos. Esa es la libertad. Y este planeta está destinado a desarrollar la libertad. La libertad no era posible desarrollarla antes. En la antigua luna, el antiguo sol, el antiguo Saturno. Aquí sí, somos la humanidad que puede desarrollar la libertad, pero no se puede la libertad sin ese factor llamado el amor, que sería la nada. ¿La libertad para qué? Para poder amar. Y es el amor también una de las misiones de esta humanidad. El amor y la libertad son la misión de la humanidad terrestre. Ya la sabiduría existía a través de la humanidad, que ahora son ángeles. Y a través de todo lo que hemos visto, ya hay sabiduría allí. Pero ahora se hace consciente en el ser humano y desarrolla el amor y la libertad. Así se nos conoce, la jerarquía del amor y la libertad. Y eso fue gracias a Lucifer. Y ahora ese espíritu renovado, redimido, está ayudando a la humanidad. Y sigue tentando a todos aquellos que quieren enredarse todavía en sus pasiones, creyendo que van a ser felices teniendo placer. Ay, el alma humana, tan ávida de placer.
dijera un gran maestro. Sí, porque queremos placer, pero algún día tenemos que reconocer que hay placeres mayores que lo que el cuerpo te puede dar, como la alegría. La alegría de proporcionar alegría a otros. Ese es un placer del alma que es superior al placer del cuerpo. Y hay de aquel que no lo descubra antes de morir, porque entonces seguirá deseando tener placer, pero ya no tiene el cuerpo físico y va a sufrir. Y lo que atares en la tierra quedará atado en el cielo. Esto habla de muchos conocimientos y verdades que debemos comprender para entender esto que estamos estudiando de que todas las fuerzas trabajan unidas para la evolución. Todo el mal que pueda traer Lucifer, Arimán, y lo que el ser humano está haciendo ahorita, ¿no? Pues a fin de cuentas sí hay un gran riesgo, pero también una gran bendición, porque esto es lo que crea un bien reforzado. El mal tiene la misión de hacer aparecer en la evolución un bien mayor a través de un ser consciente que quiere colaborar, haciendo el bien libremente, no empujado, sin coacción, como lo hacen los animales. El animal no es ni bueno ni malo. Hace las cosas como deben hacerse por su instinto. Está conectado con una gran sabiduría universal a través del yo grupal. Pero el ser humano está desconectado y libre. Y es por eso que actualmente aparece como el ser más destructivo, el más alejado de Dios, siendo la corona de la creación, el más evolucionado. Pero quien no estudia esto dice, es que no es cierto que el ser humano es el más evolucionado. Mira lo que pasa en el mundo gracias al ser humano, por culpa del ser humano. Sí, pero debemos entender que esto sucede porque somos libres. Y eso nos da una gran dignidad. La libertad para hacer cosas malas. La injusticia, el dolor, el sufrimiento. Hacer aparecer lo feo, lo falso. Todo esto que ya sabemos. Pero al mismo tiempo está germinando la conciencia del Cristo en el corazón de todos los seres humanos para que algún día nos demos cuenta que lo que no beneficia a todos no beneficia a nadie, ni a nosotros, y que el bien de todos vale más que el bien de unos cuantos. Eso tiene que entrar en la conciencia. Y yo voluntariamente y consciente empezar a participar y colaborar. Y se dice, el verdadero amor no es conocido todavía en el planeta. Porque en el verdadero amor no me beneficio yo, sino todos, no yo solamente. Comienza a hacerse evidente en grupos, en ciertos individuos, ya, pero no es conocido por la humanidad en sí. Será conocido este amor que no espera nada, se entrega, se sacrifica por todos. Dejas de vivir solo por ti mismo. La madurez de un ser humano comienza a hacerse evidente cuando alguien comienza a vivir ya no por sí, sino por los demás. Hay una frase de Walter Rizzo que se refiere a este amor, que dice, mientras el amor universal no pide nada a cambio, el amor interpersonal necesita correspondencia. Todavía estamos en ese nivel. Y los seres humanos necesitamos, pues, sentir la correspondencia de los seres queridos. Pero el amor crístico va más allá, porque aunque no nos amen, sigue amando a aquel que tiene el amor crístico. Así le hayan hecho lo que le hayan hecho. No le quitan ese amor. Es como el sol que sale para los buenos y para los malos. Esto es algo que trasciende todo lo conocido y que gradualmente a través del corazón será posible. Y de allí las imágenes del corazón de Jesús, el sagrado corazón de Jesús o la sangre de Cristo, que son los vehículos directos del yo superior. De hecho, lo son directamente ya del yo humano, la sangre y el corazón, pero conectados con el Cristo son instrumentos del yo superior, que hacen aparecer esa fuerza del altruismo,
que hace que sintamos que todos los seres humanos son nuestra familia. No importa si tienen otra creencia, es mi familia. No importa si tienen otra raza su cuerpo. Son negritos, son amarillos, están rasgados sus ojos. Somos familia. No importa que tengan otros apellidos, claro, porque no es el cuerpo que estamos considerando, es en el espíritu. No importa que tengan otra clase social o que tengan otro sexo u otra preferencia sexual. Es nuestra familia. Somos hermanos. Este sentimiento es la fraternidad universal que tiene que hacerse un hecho a través de la presencia del Cristo en el corazón de los humanos, que hace 2000 años apenas vino a la humanidad y empezó el proceso del ascenso, de la espiritualización, desde los planos superiores, porque bajó hasta el inframundo, descendió hasta el inframundo, pero ya entró en un cuerpo físico y se hizo hombre entre los hombres, en el cuerpo de Jesús. Jesús le entregó su cuerpo ya maduro a los 30 años, y apareció Jesús el Cristo. Y tenía que derramarse su sangre, tenía que ser crucificado. Todo esto está lleno de símbolos, para que entre profundamente en toda la materia de la Tierra, en el centro, y se convierta en el espíritu del planeta. Y gradualmente comienza a hacerse evidente en los hechos de la humanidad. Llevamos 2000 años y algunos dicen, hombre, pues no parece que haya venido, porque mira cómo está el mundo, dijera Cantinflas. Nos dijeron, amaos los unos a los otros, y entendimos, armaos los unos contra los otros. Sí, pero en eso estamos, en eso estamos. Y bueno,